Vale, os presento aquí estas dos carpetas de embossing, ¿vale? Son de 10 por 15 y van muy bien para lo que son tarjetas pequeñitas, ¿vale? Las paso por la máquina de Sizzix y ahora os enseño el resultado. Pues aquí tendríamos la muestra de los ladrillos. ¿Vale? Y donde habéis visto que está el cuadrado es donde no hay embossing, lo cual nos va a permitir luego utilizar uno de los sellos o poner una pegatina o hacer alguna decoración, en fin, lo que nosotros y nosotras queramos, ¿vale? Y esta otra que quedaría así, un estilo un poquito más barroco, con el hueco también en el medio para poner una de las decoraciones. Solo con la parte de abajo de embossing. Otra opción es simplemente esta, que es de 15 por 15 y esta es de 10 por 15 y yo solo quiero hacer la mitad o una cenefa, por ejemplo, ¿vale? Solo quiero marcar un poquito el borde. Lo que hago es lo coloco y aquí sí lo puedo pasar todo entero, ¿vale? Sin problemas, porque no tengo cartulina en toda esta parte. Con lo cual lo coloco todo entero, ¿vale? No entra en cámara. Lo coloco todo entero. Cierro el sándwich, lo paso por la de Sizzix y cuando lo abrimos solo tenemos una parte con el embossing hecho. Vamos ahora con las carpetas de embossing y los papeles que realicé con las cintas de alcohol. Os enseño también los diferentes tipos, es decir, yo aquí os presento tres, ¿vale? Son carpetas de embossing frío. Es decir, que si fueran embossing caliente necesitaríamos los polvos de embossing y luego darle con la pistola de calor. Pero estos no, estos simplemente se pasan por la máquina de Sizzix y da relieve al papel hacia arriba. Vale, hay varios modelos. Entonces, yo de aquí os voy a presentar este que está en 3D. Es un modelo de estrellas, tiene estrellas de diferentes tamaños y la peculiaridad es que hace un relieve paulatino, hace un relieve muy suave, hace un relieve muy dulce, ¿vale? Son carpetas un poquito más gorditas. Luego estas son en 2 dimensiones, es decir, hace un relieve un poquito más bruto, es decir, más los ángulos son rectos, ¿vale? Es decir, va el papel liso, luego sube, hace el relieve y luego vuelve otra vez a bajar, ¿vale? No es tan paulatino como las de las 3D. Tenéis modelos más sencillos, otros un poquito más elaborados. Yo en este caso he cogido el de guirnaldas y el de puntitos para enseñaros el modelo. Hay que tener en cuenta que tienen dos partes, ¿vale? Una que es la positiva y otra la negativa. Una que sale el relieve hacia arriba y la otra que se introduce hacia abajo. Estas son carpetas de embossing con recortes. Las zonas estas plateaditas son los recortes que nos va a hacer en el papel. Pues bien, como mi papel es un poquito más pequeño, de 10 por 15, lo que hago es fijarlo con washi tape. Más vale poner un poquitito de washi tape que luego arrepentirnos porque a lo mejor no se nos ha movido o pues estas cosas que a veces nos pasan, que por ir un poquitín más rápido, por pensar que nos va a salir bien a la primera o porque ya tenemos la costumbre, se nos olvidan. Entonces, pequeño consejo, truco, astucia, ya me conocéis, un poquito de washi tape. Este es otro muy bueno. Yo he encontrado estas almohadillas, estas bayetas, no son almohadillas, que me va a permitir usarlo como almohadilla para el embossing, ¿vale? Entonces son un poquito gorditas y son flexibles, lo cual va a permitir que el embossing salga bastante bien. Si las tenéis oficiales de la tienda, pues tanto mejor, y si no, pues un remedio casero que puede venir muy bien. Para montar las carpetas en 2D, ¿vale? Estas que son más finitas, las que no son verdes. Pongo primero la placa gris de Sizzix, ¿vale? Directamente, una de metarquilato, mi sándwich con la varita naranja y la carpeta de embossing y luego otra de metarquilato encima. Lo paso por la de Sizzix y así quedaría el resultado que veis que se van cayendo las estrellitas. Porque ya están recortadas, no porque esté mal hecho, sino al contrario, porque está bien hecho. Entonces lo recorta muy bien,
a la primera, ¿vale? Tengo que decirlo, igual que hay otros recortes que cuestan un poquitín más, este los ha recortado muy bien y los ha recortado además a la primera. Yo estoy súper contenta con el descubrimiento porque os permite hacer tarjetas así de bonitas y que no tardan casi nada de tiempo, ¿vale? Esta es otra carpeta de embossing que os he enseñado, la de globo y con el Happy Birthday. Igual recojo igual que en la otra recogía las estrellas, en esta recojo los globos y los puntos para luego montarlos en mi tarjeta, ¿vale? No se desperdicia nada y además queda muy bien porque va a juego con toda la tarjeta, así que recomendable. Aquí el Happy Birthday sí es verdad que no se ve muy bien, pero bueno, os he enseñado también las tarjetas que he hecho con estos papeles, ¿vale? Así que mirar a ver los truquillos que os dejo también, que puede venir muy bien. Vale, esta es la de banderolas. Y con esta al final hago una shaker muy bonita, fijaros que se ven muy bien las banderolas en 3D. Esta la he hecho y he querido hacerla con el relieve, por así decirlo, hacia abajo, es decir, los botoncitos van a apretar la zona de color, ¿vale? Por esto que os decía de positivo, de negativo. Tener en cuenta, según lo que queráis, cómo colocar el papel, ¿vale? Y cómo queréis el relieve. Para las carpetas de embossing de 3D, tengo que decir que me costó un poco. Me costó un poco porque son más gorditas, entonces no le podía poner la otra placa de metalquilato debajo. ¿Qué he hecho? Le he puesto o le he cambiado la de abajo de metalquilato por la lámina roja y quedaría así el embossing. Se ve muy bien de espaldas porque son colores muy vivos, son colores muy fuertes, ¿vale? Así que estas son las tarjetas que he hecho al final. Si quieres saber cómo las he hecho, os dejo por aquí el enlace del vídeo. Un besazo muy grande y gracias por estar aquí. Por cierto, suscríbete y dale a la campanita que es gratis. Un beso, adiós.